Si en vez de ponerse a llorar como todos los niños porque los dejaron ahí en la guardería, él se pone a jugar, entonces se convierte en un líder. Es alguien que hace algo diferente en medio de lo que todo el mundo hace. Es alguien que toma una actitud diferente cuando todos tienen la misma actitud. Entonces, piensa qué clase de líderes somos tú y yo, porque alguien nos está viendo. Entonces, por tanto, la cuestión no es si eres líder o no. La pregunta es, ¿eres un buen líder? La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Nehemías es uno de los ejemplos más destacados de liderazgo que hay en la Biblia. ¿Por qué? Y puede que tú ya hayas escuchado esta historia de Nehemías. Pero esta historia es tan inspiradora, muchachas. Yo la vi tan inspiradora. Yo lo había escuchado y bueno, sí, uno ve cosas muy positivas, pero en este libro es como si la desmenuzaran y tú vas a ver cómo vamos a crecer con esto. Entonces, ¿por qué Nehemías fue un ejemplo destacado de liderazgo? Porque era un verdadero líder. Ayer hablábamos, mi lady, de que la primera persona a la que debemos liderar, tú y yo, somos nosotros mismos. Por eso es necesario aprender de liderazgo. Ay, pero yo no tengo personas a cargo, yo no tengo un grupo, pero tú eres la primera persona a la que te debes liderar y porque alguien siempre nos está viendo. Segundo, porque comprendía lo que el líder necesitaba ser y hacer. Tercero, porque se las arregló para realizar unas proezas increíbles en tiempo récord. Tercero, la prueba de liderazgo es esta. Alguien te está siguiendo. Si quieres saber si eres líder o no, solo tienes que mirar hacia atrás, por encima del hombro. ¿Te sigue alguien? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pablo nos dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No hay duda que los cristianos debemos seguir a Cristo, pero también es cierto que todos necesitamos modelos humanos a seguir. Necesitamos ver en otros qué aspecto tiene el liderazgo. John Maxwell nos ofrece esta parábola acerca del liderazgo. El que cree estar guiando, pero nadie lo sigue, solo está dando un paseo. Esto está muy bueno. El que cree estar guiando, pero nadie lo sigue, solo está dando un paseo. El liderazgo no es cuestión de título o de puestos, es cuestión de influencia. La mayoría de nosotros tendemos a asociar los títulos con el liderazgo. Es un error. Hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Ser líder es más que tener un puesto o un título. Son muchas las personas con autoridad que no tienen liderazgo, ¿cierto? Y yo creo que a todos nos pasa. Ayer Aleja ponía el ejemplo. Ya decía, hay una persona que es la dueña de la empresa y hace de todo y es un desastre. Esa persona no es una líder. Entonces, hay personas que tú ves con muchos títulos. Ay, es la administradora, es el contador, pero no es líder. No es el líder de su equipo. Nadie lo está siguiendo. Esa persona está de paseo. Nadie lo está siguiendo. El verdadero líder no siempre es el funcionario elegido o el que ascendió al puesto de presidente. Los verdaderos líderes son los que marcan el paso, los que influyen, los creativos que solucionan los problemas. Vamos a volver a leer eso. Los verdaderos líderes son los que marcan el paso. Los que dicen, este es el siguiente paso. Vamos a hacer esto. El que hace propuestas. El que influye. El que cuando alguien está desanimado, tú llegas y tú le inyectas ese ánimo, esa fuerza. No, vamos para adelante. Ven, tú puedes, podemos. Los creativos que solucionan problemas. Los que ven una dificultad, pero ven la solución. Pero que tú y yo no nos enfoquemos en el problema. Recuerden, en lo que nos enfocamos, nos expandimos. Si tú y yo vemos un problema en nuestro trabajo, no nos enfoquemos en ese problema. Vamos a buscar la solución. Listo, ese es el problema. Vemos un problema en el esposo, vemos problemas en los hijos, vemos problemas en la economía. Hay problemas en todas partes, muchachas, porque la vida tiene aflicciones y situaciones difíciles y problemas. Pero no nos vamos a enfocar en el problema. ¿Cuál puede ser la solución? Y yo les di una estrategia. Puedes sentarte, cuando veamos un problema, vamos a sentarnos y hacemos una lista de 20 ideas. Ese es el líder, el que dice, ven, no te preocupes, este es el problema, pero vamos a hacer una lista de 20 cosas. 20 cosas creativas que podemos hacer para salir de este problema. Ese inspira, ese es un buen líder. Una pista, si le tienes que decir a la gente que eres el líder, esto también es muy tremendo. Si le tienes que decir a la gente que eres el líder, si se lo tienes que recordar, es que no lo eres. Ay, es que yo aquí soy el líder y yo aquí mando y es que aquí se hace lo que yo diga. No eres el líder, no eres el líder. La gente no tienes que atemorizarla ni recordarle el cargo para que te siga.
El líder simplemente es como si fuera miel. Las abejas siguen la miel. Así es. El liderazgo es influencia. Si no estás influyendo sobre nadie, no importa qué pienses, cuánto pienses que tú eres un líder o no, no lo eres. El liderazgo es cuestión de influencia. Es cuando nosotros influimos sobre otras personas. Esto es así incluso en los hogares. Cuando un esposo le dice a su esposa, lo vamos a hacer así porque yo soy el líder espiritual. Ay, esto me da mucha risa porque uno aquí en el cristianismo, muchachas, descubre mucha gente que es que yo soy la cabeza de la casa, yo soy la cabeza de este hogar, es que yo soy el sacerdote. No eres nada, no eres nada. Nosotros lo respetamos porque ese es el llamado del Señor, pero tú no eres nada. Si tienes que estar diciendo eso, tú no eres nada. Es que yo soy la que va, tú no eres nada. Si el jefe tiene que estar, es que yo soy el jefe, tú no eres nada. No eres el líder, no eres el líder, solo tienes un cargo ahí. Entonces, ay, esperen, se me corrió esto. Lo vamos a hacer así, porque yo se lo digo. No es quien dice ser. Si eres un verdadero líder, no se lo tienes que recordar a nadie. Decirle a tu hijo que obedezca, porque yo lo digo, es una posición muy débil para motivarlo. Cualquier padre te dirá que a la larga no funciona. La prueba de liderazgo es esta. ¿Te sigue alguien? Entonces es cuando tú y yo tenemos que decirle a los niños, es que obedece porque yo le digo esto. O es que él obedece porque tú le das argumentos de peso para que obedezca. Tú le dices los motivos por los cuales debe obedecer. No puedes forzar a nadie a seguirte. Hagas lo que hagas. Tienes que inspirar a la gente para que te siga. Tenemos que inspirarlos. Y miren, la mejor forma, las palabras impactan, yo no sé cuánto impactarán nuestras palabras. Hay estadísticas, pero yo no las sé. Pero las palabras pueden impactar digamos un 40%. Pero nuestro ejemplo, eso impacta un 70, un 80, un 90%. La gente no nos sigue por nuestras palabras, nos sigue por nuestro ejemplo, por nuestro estilo de vida. ¿Por qué un joven sigue a un sicario? Porque lo ve como con poder. Ay, es que yo quiero ser así, tener ese poder, esa autoridad, que cuando él habla todo el mundo obedece, que cuando yo hable todo el mundo me obedezca. Él se siente inspirado por eso. Él siente que ser como esa persona le va a dar el poder que esa persona tiene. Miren cómo es una influencia negativa, pero es una influencia. Él es influencia sobre esos jóvenes. Pero también como vemos hijos que dicen, yo quiero ser como mi papá, tan berraco, o como mi mamá tan berraquita, tan esforzada. Hay mujeres que son madres solteras y que fueron unas berracas trabajadoras. Yo conozco una muchacha que ella trabajando haciendo aseo, barriendo, pero no aseo cualquiera, barriendo las calles de Bello. Madre soltera de 3 hijos, barriendo las calles de Bello. Empezó a ahorrar y compró un lotecito y ahí construyó una casita. Juiciosa, una mujer que, ¿cuánto se gana? No es que, eso fue hace años, sí, pero no es que hace años las que barrían la calle se ganaban un platal, se ganaban un salario mínimo, lo que estuviera en ese tiempo. Pero fue una mujer buena mayordoma, tenía mayordomía de sus finanzas, de su casa. Y construyó su primer casita, después construyó su segunda casita, su tercera y su cuarta casa, y después se compró tremenda casa, se pensionó y le dio a cada uno de sus 3 hijos la herencia. Ahora ella tiene su casa, tiene su pensión y tiene otro apartamento donde recibe una pensión. Dígame si eso no es admirable. Yo le decía a un amigo mío, el hijo de ella, yo le decía, vos no sos nada, vos sos un pelagato. En ese tiempo pues yo no conocía al Señor mucho. Y le hablé así, yo le decía, vos sos un pelagato, vos no sos nada. Viendo una mamá, ¿cómo no te inspiras? ¿Cómo no te...? Esa mujer es una líder. Ella lideró con su ejemplo de aprender a ser buen mayordomo de las finanzas. Obviamente hay quien toma el ejemplo y quien no. Ese amigo mío no lo tomó. Pero a lo que me refiero es que tú y yo influimos. Cuarto, el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. El fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Miren qué tremendo aquí. ¿Cómo podemos pensar en nuestro Señor Jesús? El carácter era, Él llega al templo y ve el templo repleto de vendedores. Eso allá era un San Alejo, muchachas. El templo se convirtió en un San Alejo. Miren la diferencia. Digamos que el Señor Jesús no hubiera tenido carácter, sino carisma.
¿Saben qué llega a hacer al templo, muchachos? Ay, no, pero miren esas ventas. ¿Y qué tal si nos vamos para tal parte? Hagamos el bazar en otro lugar. O ve, hagámonos pues acá en el templo, pero en este rinconcito, no aquí en toda la entrada. Que toda la gente no lo vea muy maluco, no. Todo el mundo entrando viendo las ventas, aquí los corderos, las gallinas, todo lo que se va a vender. Es más, hagamos unos tolditos, venga, verá, yo les ayudo. Eso es carisma. Pero ¿saben qué fue lo que llegó a hacer el Señor? A tumbarles las mesas. Dice que cogió unas como látigos. No le dio a la gente, porque el Señor sabe, el Señor mismo hizo el principio y no lo iba a quebrantar, airaos, pero no pequéis. Y él se airó, pero no pecó al punto de dañar a la gente, sino que cogió y le dio a esas mesas y tumbó todas esas mesas. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Eso es carácter. No carisma, no me pongo en tu lugar y vení y entonces hagamos todo. No. Es que el principio es que este lugar es para adorar al Padre, a mi Padre, y no para que ustedes vengan a hacer mercadería aquí. Cueva de ladrones, a eso no fue llamada mi casa. Esa es la diferencia entre el carisma y el carácter. Yo no negocio el principio. No, muchachas, nos va a seguir quien nos quiera seguir. Tú no tienes que negociar con tu hijo el principio, pues venga pues, y entonces voy cediendo para que seamos más amigos. Tú no tienes que ser amigo del hijo. Tú no tienes que ser amiga del hijo. Tú tienes que ser la autoridad. Tú tienes que ser el líder, al que él decide seguir por su ejemplo. ¿Saben cómo se marca el carácter en un líder? Cuando hace lo que dice. No es que tú te la pases enseñándole a tu hijo y a tu hija, sea honesto. No engañe a la gente, no diga mentiras. Te la pasas toda la vida en esas. Pero resulta que tienes una situación difícil y no se te da nada contratar a alguien que te monte un contrabando. Pegarme de la antena del vecino. Buscar aplicaciones y en YouTube tutoriales para robarme la clave del wifi del vecino. Eso no es carácter. Eso no es carácter. El principio no se, el líder no negocia el principio. No lo negocia. Ay, que es que no hay con qué pagar servicio, nos vamos a quedar sin servicios. A punta de vela nos quedamos. Sancocho en leña hacemos en la calle, no importa, pero aquí no se pone contrabando y punto. Eso hace un líder. En tu trabajo, piensa en qué cosas estás negociando. ¿Qué cosas estás negociando en tu vida? Porque el líder no va a negociar. El líder está firme y se puede caer el mundo si quiere, pero el principio no se negocia. En todas las áreas de nuestra vida. Pero esto es súper importante. El fundamento del liderazgo es el carácter y no el carisma. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Bueno, una vez resulta que Pablo llega a visitar un lugar y encuentra a Pedro. Pedro, cuando estaba con los judíos, era como un judío. Ay, sí. No, hay que circuncidarse. Ya la circuncisión había pasado de moda, ya había venido el Señor Jesús y ya la gente no tenía que circuncidarse necesariamente para ser parte del pueblo de Dios. Ya el Señor, resulta que cuando el Señor Jesús muere, se rasga un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo en el templo, y ese velo era como, nadie puede pasar aquí. Ese velo era como la puerta, como el obstáculo para pasar al lugar santísimo, que el lugar santísimo simplemente hacía referencia a la presencia de Dios. Por eso vemos en el Antiguo Testamento cómo Moisés iba a hablar con Dios, cómo los sacerdotes iban a hablar con Dios. No era el pueblo, ellos no podían ir entrando al tabernáculo y orar, o al templo, no. Era el sacerdote, o el profeta, o el líder religioso, ¿cierto? En ese tiempo ya no era así, ya podían entrar a la presencia del Señor y orar. Entonces, pero habían judíos muy religiosos y también tomaban, porque como el primer pacto que el Señor hizo con el pueblo fue el de la circuncisión. Recuerden que el Señor le dijo a Abraham, circuncida a tu hijo y circuncídate tú y todo tu pueblo. Ese fue el primer pacto, era como una señal de que los que eran circuncidados pertenecían a Dios, pero ya eso no estaba. Ya el Señor Jesús, al venir, morir en la cruz, cambia esa ley y dice, ya no es una circuncisión de carne, es de corazón. Es que como que la circuncisión es quitarle el prepucio al pene del hombre, entonces ya la circuncisión no es en la carne, sino en mi corazón. Es que yo le quito a mi corazón, yo saco de mi corazón todas esas cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Entonces el Pedro, cuando estaba con los judíos, decía, ay, no, sí, que se circunciden, no, que no coman los sacrificados a los ídolos, que respeten el día de reposo, y así, todo religioso. Bueno, pero después estaba con los
mm, gentiles, es decir, los que no eran judíos, y ya se portaba como un gentil. Ay, no, sí, sí, no importa, sí. No, comamos esa carne. No, no, usted no se tiene que circuncidar, no, no hay problema. El problema era cuando se les juntaban los dos grupos. Entonces se les juntaban judíos y los gentiles, y ahí sí se hacía un 8 el Pedro. Pero se hacía más del lado de los judíos, porque los gentiles eran como más nobles, como entonces, en cambio los judíos eran muy exigentes. Entonces cuando estaba con los judíos y al mismo tiempo con los gentiles, él exigía a los gentiles lo que ya les había dicho que no había problema. No, si ustedes sí se tienen que circuncidar, no, ustedes sí tienen que respetar el día de reposo. ¿Y cómo es que llega Pablo a visitarlos y se da cuenta de eso? ¿Saben qué estaba haciendo ahí Pedro? No tenía carácter. Y Dios sabe pues que no estoy juzgando a nuestro hermano Pedro, no. Así como Pedro, yo tengo otras debilidades en otras áreas, ¿cierto? Y quizás a veces quiero congraciarme con alguien y con otros, pero estoy poniendo el ejemplo de Pedro. Resulta que Pablo ve eso y le dice, Pedro, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Saben qué estaba haciendo Pedro? No tenía carácter en sus convicciones, no tenía firmeza, y por eso se hacía un día del lado de uno y otro día del lado de otro. Y cuando estaba con estos, presionaba a los otros, porque no había carácter. ¿Saben qué estaba practicando? El carisma con los judíos. Cuando estoy sola con los judíos, el carisma con los judíos, y lo que digan los judíos. Cuando estoy sola con los gentiles, el carisma con los gentiles, lo que piensen los gentiles. Pero cuando estoy con los judíos delante de los gentiles, entonces el carisma con los judíos, porque eran muy exigentes, y ataco a los gentiles. Eso puede pasar en nuestra vida. Nos congraciamos. ¿Qué hizo Pilatos con el Señor Jesús? Él sabía que el Señor Jesús era inocente. Él sabía que no había cometido ningún pecado. Pero por congraciarse con los judíos, se lavó las manos. Pues sí, miren, la verdad, yo a este no le veo nada. No hay falta que yo vea en él, yo no le veo pecado, yo no veo problema con este hombre. Pero la verdad, ellos lo quieren matar, entonces yo me lavo las manos. No tuvo carácter. Porque él era un gobernante. Él no tenía que ponerse en el lugar de nadie, él tenía que hacer justicia. Él estaba en un juicio, y tenía que hacer justicia, no congraciarse con nadie. Ese es el problema, cuando no tenemos carácter sino carisma. Tuvo carisma con los judíos y mató al Hijo de Dios. Consintió con la muerte del Hijo de Dios. Que no nos esté pasando a nosotros eso. Congraciarnos con la gente. Por congraciarnos con la gente, quebrantemos el principio.